Veamos el análisis que hace Pablo relacionado a la resurrección de los muertos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Veamos el primer punto. No hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto nos tiene que llevar necesariamente a preguntarnos, ¿cuántos hoy en día pueden testificar que llegaron a la tumba, lo enterraron físicamente y se levantaron del sepulcro para vivir nuevamente? La respuesta será ninguno, ¿verdad? Entonces, si nadie puede testificar de la resurrección, tampoco pueden testificar de la resurrección física de Cristo en el primer siglo. O sea, tampoco Cristo resucitó de la manera que el mal llamado cristianismo enseña. Sigue diciendo en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, si Cristo no está presente enseñándote a través de su predicación, no existe la fe de Cristo en ti, y vana es toda interpretación que el hombre pueda tener de Cristo. Aquí otro punto importantísimo. Todos los que predican la resurrección de la tumba de Cristo en el primer siglo son hallados falsos testigos, y las enseñanzas de los falsos testigos se constituye como fraude. Es falsa su predicación. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Los que murieron desde el primer siglo, en realidad perecieron, ya que ellos hablaron sabiendo que las promesas no eran para ellos, sino para nosotros, como lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. De este punto se desprende el que espera en ese tipo de resurrección de Cristo es digno de lástima, porque ni los profetas resucitaron hace más de 2000 años con Cristo. El mundo está en pena, dolor, desgracia y sufrimiento, pues su esperanza está en el Cristo del primer siglo que asesinaron y no resucitó. Pero notemos el eterno presente en el versículo 20. Mas ahora, hoy, con el Cristo presente, Cristo Lisbeth ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Al decir primicias de los que durmieron, no se refiere a la muerte física, porque todo hombre nace muerto, pues son mortales. Ahora mira cómo dice Efesios, capítulo 5 y el versículo 14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo Lisbeth. Refiriéndose a la muerte de la mente carnal, a la cual Cristo Lisbeth, en su segunda llegada, crucificó en sí misma, y se levantó de los muertos, los mortales. Es en esa única y verdadera resurrección que está la vida eterna y la inmortalidad. Y es en esa única y verdadera predicación que no se hace vana la cruz de Cristo.